Aquí en la plaza también vienen y juegan dominó. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están aquí que vienen a jugar dominó? Entre una de las composiciones que tiene don Pedro Flores está Bajo un palmar y mi mamá me va a dar una idea de cómo era esa canción porque yo no me la sé, pero ella va a cantar un pedacito. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en el municipio de Naguabo, un pueblo que está ubicado en la costa este de Puerto Rico. Fue fundado en el 1794 y se le conoce como el pueblo de los Enchumbados por la cantidad de lluvia que cae y también por la cantidad de ríos y quebradas que cruzan este pueblo. Si eres de Naguabo, eres naguabeño. Ese es su gentilicio. Así que quédate hasta el final para que conozcas toda su historia, sus playas y por supuesto dónde puedes venir a comer el día que decidas venir. Llegamos a la plaza pública del pueblo de Naguabo, se llama Luis Muñoz Rivera. Aquí también vamos a encontrar varios monumentos que ya les voy a ir mostrando, la Casa Alcaldía por supuesto y la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Esta plaza es una de las plazas más grandes de Puerto Rico y la cual cuenta con una gran cantidad de árboles, muchos de ellos centenarios, que crean una atmósfera súper fresca. Esta fuente hasta el 1910 fue utilizada como el principal acueducto del pueblo, donde llegaban familias con envases para abastecerse. La parroquia Nuestra Señora del Rosario es una de las estructuras más antiguas de la ciudad, construida entre 1853 y 1856. Aquí tenemos el monumento a Ramón Ortiz del Rivero, mejor conocido como Diplo, uno de los pioneros en la comedia en Puerto Rico. Aquí frente a la plaza pública, justo al lado del monumento de Ramón Rivero Diplo, tenemos el teatro que lleva su nombre. Sin embargo, pues no está funcionando, solamente lo utilizan para eventos que tengan que ver con la alcaldía. Aquí tenemos el monumento a Pedro Flores. Este fue un máximo exponente de bolero y la guaracha en la historia musical del continente americano. Entre una de las composiciones que tiene don Pedro Flores está Bajo un palmar y mi mamá me va a dar una idea de cómo era esa canción porque yo no me la sé, pero ella va a cantar un pedacito. Mami, ¿cómo era esa de Bajo un palmar? Una canción que duró muchos años en lo más alto. Como si fueran los Billboard. Sí. Pues cántame un pedacito. Sí, ok. Cuando era joven nunca lo olvido, viví en un rancho bajo un palmar. Entre sus ramas colgaba un nido y allí cantaba alegre un zorzal. Mi linda criolla que allí vivía, enamorada de aquel zorzal, llorando mucho me lo decía, cuando tendremos un nido igual. Eso era música buena de esos tiempos, ¿verdad, mami? Sí, esa es una música que hablaba al alma de cada persona que las escuchaba. No es como ahora que lo que hay es reggaetón. Así que seguimos por aquí. Aquí en la plaza también vienen y juegan dominó. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están aquí que vienen a jugar dominó? Bueno, somos los diplomáticos. ¿Los diplomáticos? Sí, los diplomáticos. ¿Del pueblo? Sí. ¿Como 20 años? Más o menos por ahí. ¡Wow! En el trasiego. O sea que vienen desde jovencitos. Bueno. Somos diplomáticos. ¿Y vienen todos los días o...? De vez en cuando y casi todos los días. Casi todos los días, ese es su hobby. Hasta los domingos. Así que miren, si quieren venir, darse la vueltita, poner su mesita de dominó, para que hagan torneos también, pueden hacer torneos aquí con ustedes. Eso es así, eso es cierto. Bueno, pues gracias y que sigan disfrutando ahí de esa dominada. Muy a la orden. Aquí tenemos la casa del historiador, aquí tenemos historia de Naguabo y de muchos pueblos de aquí del área este de Puerto Rico. En esta casa se ubicó la primera alcaldía de este municipio. Actualmente tiene un mini museo y la entrada es completamente gratis.
Esta casa también perteneció a María Mendoza, la primera esposa del gobernador Luis Muñoz Marín, y en la cual tendrán un espacio para rentar si quieres vivir la historia de este pueblo. En la caja de la descripción les dejaré el contacto. Aquí frente a la plaza, mira, también vas a encontrar lugares de comida. Tenemos esta pizzería, Joe's Pizzas Palace, que esta pizzería lleva como 55 años aquí. Deben ser buenas. Hoy no va a ser el día que la voy a probar, pero ya lo tengo en la mente para una próxima vez. Miren, aquí tenemos otro sitio de comida, Señor Ándale, es mexicano. Me dicen que aquí lo que había antes era una tienda como un mini Walmart. Como que te vendían ropa, artículos para la casa, de primera necesidad. Así que nada, esto se ve bastante nuevo, aunque lleva años, pero se ve bastante nuevo. Así que miren, Señor Ándale, si quieren comer mexicano aquí, frente a la plaza de Nahuabo. Llegamos aquí a la plaza del mercado de este pueblo. Vamos a ver qué tienen dentro de ella. Mira, aquí tenemos una sastrería. Mira qué chévere, eso ya casi no se consigue. Tenemos barbería, cafetería que está cerrada, pero esta está bastante amplia y miren qué bonita. Me gusta. Pero hay muchos negocios cerrados. Vamos a ver qué más hay por ahí abierto. Aquí tenemos, miren, la banderita para tomarse la foto del recuerdo. Mira, aquí tenemos un negocio de venta de bombas, pero está cerrado también. Una planta de hielo. Aquí tenemos, miren, pastelillos, pero voy a verificar si todos estos negocios están cerrados permanentemente o es que tienen algún horario en específico. Mira, aquí te arreglan televisores. Aquí tenemos una carnicería, miren, está cerrado, es que usted le toca en la puerta y entonces el señor viene y te abre. Pero mire, tienen carne ahí para vender, olvídate. Teníamos boutique porque ahí dice que de martes a sábado de 10 a 6 y hoy es jueves y está cerrado. Pero mire, tenemos beauty, el beauty sí está funcionando. Aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una oficina del gobierno, esa sí está funcionando. Aquí tenemos una barbería que está cerrada. Me dijeron que muchos negocios estaban cerrados, así que los que están cerrados un jueves, me imagino que es que ya no están funcionando, así que vamos a seguir aquí explorando el pueblo de Nahuabo. El charco El Hippie es parte del Río Blanco en Nahuabo, el cual es una piscina natural localizada en la falda del Yunque, y es un río bien concurrido. Su acceso es a través de unas veredas naturales de unos 2 a 3 minutos desde su estacionamiento, que por cierto es bastante limitado, ya que es a la orilla de la carretera, aunque puedes conseguir alguna propiedad privada en donde te cobran por estacionar. Llegamos al malecón de Nahuabo, un área donde vas a encontrar restaurantes y kioscos especializados en marisco. Antes de llegar al malecón se encuentra el Castillo Villa del Mar. El mismo perteneció a un capitán del ejército español y en el 1977 fue incluido como Monumento Histórico de Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el 1989 sufrió daños por el paso del huracán Hugo y en los 90 un incendio consumió parte de esta gran obra arquitectónica. Aquí tenemos, miren, una tiendita donde van a encontrar artículos de Puerto Rico. Si quieres venir y llevarte un recordatorio de la isla, aquí frente al malecón también vas a encontrar. Un gorrito que me encanta, estaba buscando uno que dijera Puerto Rico, miren qué bonito, y es reversible. Por el otro lado tiene palmitas
y un sello que dice Puerto Rico. Miren qué bonito. Así que me dijo que me lo dejaba en $17. Lo encuentro carito, pero está muy bonito y como que era lo que yo estaba buscando. Miren qué bonito queda, así que ya tengo gorrito para el resto de las vacaciones en Puerto Rico. Aquí en el frente al malecón tenemos muchas áreas de comida. Miren, tenemos aquí Caracoles, tiene muy buenos reviews. Y tienen otro acá que se llama Icacos, que también tiene buenos reviews. Y ese fue el que decidimos que vamos a ir a comer aquí frente al malecón. Aquí tengo el menú en las manos. Tienen variedad, tienen mariscos, como les dije, aquí la especialidad en todos estos negocios son los mariscos, pero también tienen comida criolla como chuleta, pollo, chorizo. Así que estoy entre el mofongo relleno de camarones, porque la especialidad es marisco, o pasta con camarones. No sé por cuál de las dos me voy a decidir. Y por supuesto pedí unas arepitas de coco al frente, porque eso es lo que más me gusta de venir a estos sitios acá en esta área este. Mientras tanto, miren, una corona porque el calor está terrible, terrible, terrible. Así que ya saben, tienen que venir bien fresquecito. Esta camisa me da un calor, pero nada, mira, yo lo resuelvo con mi cervecita. Salud. Aquí llegaron nuestras arepas de coco, se ven súper, súper, súper ricas. Miren qué rica. 6 arepas, 2 para cada uno. Miren aquí, no son tan grandes, fíjate, como otras que yo he probado, pero lo que importa es que sepan buenas. Vamos a ver, están súper, súper calientes. Están bien calientes, bien calientes. Vamos a ver. Mira que yo soy catadora de arepas de coco. Están bien buenas, bien buenas. Así que recomendadas las arepas de coco de este lugar. Aquí llegó, miren, mi mofonguito relleno de camarones al ajillo. Ricardo pidió uno de pescado al ajillo. Vamos a ver qué tal saben estos platitos. Vamos a ver qué tal. Al ajillo. El mofongo está blanditito como me gusta a mí. Súper blanditito. Voy a probar un pedacito de camarón y ya con esto ya les doy el review. Súper, súper rico, de verdad. Recomendado el mofongo de camarones de aquí de Icaco. Al ajillo por lo menos está súper rico. Aquí tenemos, mira, Ricardo con el de pescado. Vamos a ver. ¿Qué tal, Ricardo? Vamos a ver por aquí. Tremendo. Está bueno. Muy bueno. Está bueno. Y mi mamá es el mismo que el mío, pero la mantequilla, mami, ¿está bueno? Sabroso. Sabroso. Así que buen provecho para nosotros. Llegamos aquí a la playa La Fanduca. Esta playa está como a 4 minutos en carro desde el malecón. Es una pena que esté llena de sargazo porque de verdad es que yo he venido y la playa es súper bonita si no tuviese sargazo. Pero les voy a mostrar para que más o menos tengan una idea. Es súper tranquila, no es nada concurrida, es súper, súper tranquila. Miren, aunque allá en el otro lado tenemos sargazo, en este lado que tienen las piedras, ven donde están las personas por aquí, ahí hay como una pocita y entonces está la gente pues bañándose ahí porque no tiene sargazo y es como más seguro, ni olas hay ahí. Así que está súper chévere. Aquí tienen área de estacionamiento frente así a la orilla de la playa, más también tienen esta área acá,
que también está disponible para venir y estacionar y venir a la área donde les había mostrado las piedras, donde estaba la gente bañándose. Si vienen en otra época del año, quizás la encuentren más bonita porque hasta el color está cambiado, es mucho más azulita, yo la he visto más azulita, así que ya saben, tengan eso en mente si deciden venir para esta playa. Llegamos a Tropical Beach, otra playa aquí en el pueblo de Naguabo. Esta está casi a la salida del pueblo de Humacao hacia Naguabo, en la carretera número 3. Y les voy a mostrar, no es muy linda tampoco, yo creo que es por el sargazo, pero es una playa que está accesible a todo el mundo, bastante fácil de llegar. Y pues se las voy a mostrar, aunque no esté tan bonita, pero para que sepan que esta playa existe aquí en este pueblo. Allá en el fondo estamos viendo la isla de Vieques. Desde aquí tenemos esa vista, aunque hay un poco de bruma, no se ve bien, pero para que sepan que desde aquí tenemos esa vista. Y desde aquí, desde Tropical Beach, nos despedimos de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo que tiene Naguabo para ofrecernos. Así que si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. ¡Hasta la próxima!